Eh, Quien les habla, Ángel Guevara, el Product Manager de Retail Argentina, y quien me acompaña el día de hoy en la charla, el colega Arnulfo Antilao Cárdenas, quien es el PM de distribución de corriente, el especialista de distribución de corriente que nosotros tenemos en Chile. ¿Ok? Yo voy a comenzar a trabajar con la charla, de hecho es mi participación al día de hoy, básicamente la voy a enfocar en el resumen que hemos venido hablando con respecto de la normativa. Voy a volver a traerla a colación. Vamos a sentar las bases necesarias para, bueno, para avanzar con todo lo que es la parte de diseño y todo lo que corresponde al sistema de distribución de corriente Refor Power. Entonces, es vital aterrizar y desmitificar ciertas cosas que trae la norma consigo, porque muchas veces nos pasa que definitivamente nos enfrentamos a procesos licitatorios o nos enfrentamos a consultas de los clientes en las cuales hacen, digamos que referencia a la norma y nosotros de alguna forma no conseguimos cerrar la idea completamente por gran parte por el desconocimiento que tenemos de ella, pero sí conocemos bastante del producto. La idea es afrontar el producto con el conocimiento previo de la norma y me parece que ese es un buen punto de inicio para la charla. Entonces, básicamente, las normas que nosotros tenemos que conocer de manera muy resumida realmente, bueno, no es necesario entrar en tanto detalle, corresponde a la 61439 y la 61641, la 641. Una corresponde a la parte constructiva y los criterios de diseño, y la segunda corresponde a las condiciones que deben de cumplir los armarios para condición de arco interno, un arco eléctrico, ¿ok? Entonces, estas dos normas provienen de la IEC. Y la IEC no es más que una comisión de un conjunto de países donde hay 83 miembros, 60 de los cuales son miembros plenos, o sea, que participan de lleno en la construcción y en la verificación de las normas, y hay 23 miembros que están asociados, o sea, que eh, respaldan de alguna manera esta norma y a su vez, digamos que llevan ese mensaje a sus legislaciones correspondientes. Por ejemplo, tenemos en el caso de Argentina, que está muy bien alineado con las normativas IS. De hecho, básicamente las normas están inspiradas en esta comisión. Ahora, es una organización establecida, ¿ok? Desde hace bastante tiempo, pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta de que a partir de 1990 fue cuando se comenzó a publicar estas series de requerimientos. Fíjense que no tiene mucho tiempo realmente, si nos ponemos a ver, tiene 30 años este tipo de normativas que se establecen en el mercado para establecer los criterios correspondientes al diseño de soluciones eléctricas. No quiere decir que antes no habían tableros, claro que sí había muchísimos tableros y se cumplían con ciertas regulaciones, pero independientes de cada país. Por eso es que existían muchísimos accidentes en anteriores, en los 70, en los 80, existían muchísimos accidentes de conatos de incendios y eso, y la mayoría de los incendios o las causas raíces de esos accidentes eran producto de fallas eléctricas. Cuando comenzaron a organizar todo, se establecieron varias, por ejemplo, por el caso de Estados Unidos está la NFPA, tenemos en el caso de nosotros, tenemos la IEC, o en el caso de Japón, y eso tiene el JIC. Así que lo que se establece es lo más riguroso, el ser lo más riguroso posible con respecto a los criterios de diseño para la construcción de estos sistemas de armado. Ahora, ¿qué hubo en 1990? Bueno, un lanzamiento de la 60439, que es la antecesora de la que vamos a hablar hoy, y está compuesto por una parte que se establecía como conjunto seriado y derivados en series, que fue establecido en 1999.
¿Qué transmitía? Bueno, las condiciones de empleo, las disposiciones constructivas y las características técnicas de los armarios. También cubría parte de los ensayos del conjunto eléctrico, ¿ok? Y se establecían dos tipos de armarios. Uno, que era el tipo seriado, que lo abreviaban con CSTTA, ¿ok? De baja tensión que cumplía la totalidad de la norma, ¿ok? Y lo que se establecía era que por si había una razón en el proceso de transporte o la producción que este armario tendría que ser despiezado, se tenía que considerar, ¿ok? Con ciertas restricciones y ciertos instructivos digamos que al que integraba la solución finalmente. Pero esta solución salía completamente testeada y validada por parte del fabricante. Luego tenías la solución que era un derivado de serie con las siglas DPS-PTTA, que básicamente era un conjunto de distribución que no cumplía a la totalidad la norma, por lo tanto tenía que ser sometido a pruebas de rutina, ¿ok? Para validar la solución. Entonces teníamos esos dos universos bien establecidos en esos años y se avanzaba. O sea, el fabricante de la solución tenía que entregar una solución completamente homologada y verificada por normas si quería hacer el conjunto tipo seriado. O entregaba soluciones para distribución de corriente, la cual los integradores podían adquirir, integrarlas con sus aparamentos, con el aparamento, con los elementos funcionales, pero esta, si queríamos que cumpliera con la norma, tenía que pasar por una serie de testeos y pruebas de rutina. Eso era en esos años lo que se destilaba. Ahora, obviamente, como ustedes lo podrán imaginar, eso contrajo mucho el mercado porque para hacer ese tipo de pruebas, hacer tipo de validaciones, cuando comenzaron a exigir las normas, comenzó a basarse con los pequeños y medianos empresarios que querían, bueno, participar en estos procesos y no tenían el capital suficiente como para homologar. ¿Ok? Porque tenías que homologar el producto, ese producto en específico, más la paramenta que ibas a utilizar en ese proyecto. Ahora, si tú cambiabas, por ejemplo, a otro dispositivo de protección, tenías que reevaluar y restablecer la prueba, o sea, tenías que volver a invertir para que te generaran las documentaciones legales necesarias para que dieras la validez de que tu trabajo estaba validado bajo la IEC. Eso trajo de verdad bastante, digamos que bastante controversia, bastante choque, y lo que se hizo fue reestructurar la norma, ¿ok? A partir del 2009 con la 61439. Y esta vez se repartieron en dos partes. Una parte que hablaba de las reglas generales y la segunda parte que hablaba del conjunto de paramenta de baja tensión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que había una parte que nos comentaba acerca de los requisitos y los criterios del dimensionamiento de las soluciones de distribución de corriente, y teníamos una segunda parte que ya hablaba del conjunto funcional per se, o sea, cuáles eran los criterios para hacer, por ejemplo, la segregación de los armarios. Eso era una de las cosas que se establecía, la disposición del bus de barra, temperatura, condiciones ambientales, o sea, todo lo correspondiente a la construcción como tal del sistema del armario está abocado a la parte 2 de la norma, mientras que la primera parte ya hablaba un poco más generalizado, un poco más lleno de tablas, de formulaciones, de criterios, etcétera. Mientras comenzó a establecerse la 61439, hubo un periodo de transición donde la 60439 estaba vigente, duró 5 años, por lo que vemos en la presentación. ¿Qué quiere decir esto? De que en ese momento ocurrió lo que yo llamo la falsa, como que el falso sesgo, porque gracias a esos 5 años donde se podía validar entre una norma y otra, se quedó a la actualidad todavía la costumbre de invocar la 60439 cuando realmente
ya no está vigente desde hace ya 6 años la norma. ¿Okay? Hemos visto todavía, me imagino que muchos de ustedes también lo han visto, pliegos donde invocan la 6439, ¿okay? Y la exigen de una manera rigurosa, cosa que digamos que podamos asociarlo a un sesgo de un copy-paste, por ejemplo, en un pliego donde no se verificó realmente la exigencia o la rigurosidad de ese pliego con respecto a nuestro sistema de distribución de corriente. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un buen puntapié de iniciar un proceso de desarrollo del negocio, porque evidentemente desmitificamos un poco y aclaramos un poco el panorama con respecto a lo que era, cómo se interpretaba la 6439 con respecto a la nueva, a la 61439. Y eso es lo que básicamente nosotros tenemos que dejar en evidencia en esta presentación. Entonces, fíjense, tenemos que la norma como tal está destinada a garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de los tableros eléctricos, ¿no? Ya armados. Son aplicables, obviamente, a baja tensión, pero ¿hasta qué punto? Bueno, tenemos hasta 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. Y el objetivo al final del día es garantizar la seguridad de las instalaciones, de los aparamentos y de las personas, aunque personalmente prefiero siempre hablar en el orden inverso, o sea, garantizar la seguridad de los operadores y las personas, primero que todo, y luego todo lo que tiene que ver la paramenta. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque la 61439, si bien tiene partes de su norma que nos establece ciertos parámetros de seguridad que pueden directa o indirectamente segurizar un poco las personas, no es tan evidente como la 61641, que es arco interno, que es básicamente las fallas donde más se deja en evidencia la exposición de estos conatos. Es más vulnerable que una persona sufra daños por una explosión producida por un corte eléctrico que un sobrecalentamiento en una térmica, por ejemplo, o un cortocircuito que quedó dentro de la gaveta. Entonces, es importante que siempre enfaticemos esto porque el tratamiento de las normas se establece siempre por el cuidado de las personas, prioridad. Y luego, bueno, evidentemente, con los grados de segregación o con el tipo de material con que se construyen los productos y todo eso, garantizamos la integridad de todo el equipo funcional e indirectamente el cuidado de las personas. Por ejemplo, tenemos que las razones más comunes que vemos en este tipo de armario, en este tipo de soluciones de distribución de corriente, son las que les presento a continuación. O sea, hay 4 puntos que son las causas más comunes de falla. Primero, la mala selección de los conductores eléctricos. Típico. Un subdimensionamiento de la solución hace que el conductor progresivamente se vaya calentando y vaya perdiendo ciertas propiedades de aislamiento. Eso va a traer como consecuencia un sobrecalentamiento y una incorporación de un calor dentro de esa trinchera o dentro de esa bandeja que va a ir sumándose al resto de conductores que puede terminar incluso en incendio. Eso sí, sí, sí. Es una selección muy mala y se está exigiendo demasiado al conductor. Por ahí la protección esté dimensionada de manera correcta, pero el conductor no. Entonces, esa disparidad no la evidencia directamente el dispositivo de maniobra. También el modo inverso, el tamaño incorrecto del dispositivo, puede hacer que, digamos, que podamos tener fallas importantes en los sistemas eléctricos, bien sea más por el sobredimensionamiento que el subdimensionamiento, porque lo que vamos a hacer si colocamos una protección eléctrica que esté por debajo del límite nominal de nuestro sistema, lo que vamos a ver es interrupciones constantes, porque pusimos, en vez de utilizar un interruptor, por ejemplo, de 100 amperios, lo dimensionamos a 63 amperios. Entonces, el consumo, digamos que promedio de mi sistema son 80 amperios. Entonces, la curva
va a accionar, la curva térmica va a accionar por sobre uso del interruptor. Allí de pronto no vamos a tener tanto inconveniente, pero ¿qué pasa si vamos a dimensionar un interruptor y colocamos uno de 160 cuando el conductor realmente está dimensionado para consumir 80 amperios y el consumo nominal de mi sistema son 120 amperios? Bueno, caemos definitivamente de la B, pasamos a la A y comienzan entonces los problemas por sobrecalentamiento. Otro punto muy típico de falla es el apriete insuficiente de los conductores. Esto de hecho, se suele utilizar, o las gerencias de mantenimiento de las diferentes plantas suelen trabajar con rutinas de verificación trimestral, semestral, anual, dependiendo de cuál sea el tipo de rubro, para hacer termografías a sus sistemas eléctricos y evidenciar el mal apriete o el apriete insuficiente que pueden tener las conexiones, ¿no? Bien sea del conductor al interruptor, del interruptor al sistema de barras, a las borneras, etcétera, etcétera. Y todo eso, evidentemente, va a traer grandes beneficios si nosotros constantemente estamos verificando. ¿Qué pasaría por lo contrario? Si dejamos, dejamos un sistema que tiene unos aprietes insuficientes, la superficie de contacto de ese sistema va a ser insuficiente durante la transmisión de energía. Entonces, imagínense ustedes que tenemos una sección transversal de un conductor completo, digamos que si lo vemos de frente, vamos a ver que un flujo de energía o un flujo de corriente, básicamente la totalidad, cubriendo la totalidad de la superficie y parte del interior del conductor, pero restamos la mitad y tenemos que trabajar con el mismo flujo de corriente. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a recostar, por así decirlo, de un lado del conductor. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos haciendo eso? Bueno, generamos un punto focal de calor que se va a ir sumando en una memoria térmica que conllevaría a una pequeña explosión por sobreuso o un sobrecalentamiento que puede terminar destruyendo el conductor, etcétera. O sea, allí es muy típico ver ese tipo de situaciones, sobre todo cuando abrimos los armarios y vemos en un lado una bornera de potencia con un chispazo de color negro. Es muy típico ver eso porque es producto de los puntos flojos que hayan quedado en el amarillo. Y por las vibraciones del mismo, estos terminan, digamos que conectándose y desconectándose, y esas reacciones eléctricas generan chispas, y esas chispas pueden derivar en lo que les estoy comentando. Entonces es muy importante el tema de apriete de los conductores. Y la coordinación de las protecciones eléctricas, fundamental a nivel de sistemas de distribución, porque ¿qué pasa? Aquí vamos a hablar de coordinación de protecciones para lo que tiene que ver la detección de cortocircuitos. Entonces, muchas veces se tiene el concepto de que, bueno, yo utilizo un interruptor de cabecera de 60 kiloamperios, o bueno, vamos a poner un número más común, 50 kiloamperios, ¿ok? Pero voy a utilizar un sistema de barra local, ¿ok? Con la metalmecánica local, donde voy a utilizar unos aisladores tipo barrilito, distanciados a una distancia de medio metro entre uno y otro, con distancia de barras de un centímetro, que es lo que más o menos me da la norma en tema de distancia entre fases. Bueno, hasta ahí suena bien, pero ¿qué pasa? Esos sistemas no están condicionados para soportar corrientes de cortocircuito tan elevadas, ¿ok? Pasa más o menos lo mismo que cuando nosotros seleccionamos los conductores y seleccionamos las protecciones eh, térmicas, ¿ok? Pasa de alguna manera muy similar a la parte magnética. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que el bus de barra tiene que venir con un sistema de aisladores y soportería lo suficientemente, digamos que robusto, como para garantizar el mismo nivel o más de cortocircuito que el interruptor de cabecera. Entonces, si nosotros seleccionamos un sistema de distribución y nos exigen un nivel de cortocircuito a 50 kiloamperios, por ejemplo, nuestro sistema de barra
mínimo tiene que estar en 50 kiloamperios en poder. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, Arnulfo nos los va a comentar ahora con los accesorios de Rift for Power. ¿Qué pasa con Rital en ese sentido? Bueno, cuando desarrolló la solución, él postuló en sus diagramas o en sus guías todas las tablas correspondientes a toda esta información que nosotros acabamos de comentar en sus verificaciones o en sus diseños de verificación. Estableció, tomó los modelos de los interruptores, ya lo habíamos hablado anteriormente, que trabaja, pues estamos homologados con las diferentes marcas, por lo tanto, él se establece todos los interruptores que pueden participar en el desarrollo, en la construcción de los armarios, y con la información de los fabricantes de esos interruptores, supo verificar todas las intensidades de corriente en función incluso del grado IP, ¿okay? Con las secciones de los conductores que se tienen que seleccionar y los tamaños de los cubículos incluso. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente estos dispositivos generan calor porque no son conductores perfectos. ¿Okay? Hay impurezas en los conductores, hay impurezas en el equipo de maniobra, se está manejando mucha potencia y se va generando una histéresis, una memoria térmica dentro del cubículo. Entonces hay una relación directamente hacia esa disipación, ese volumen de aire que se necesita disipar con el tamaño del cubículo, que es parte de la norma 61439. Toda esa información ya la tiene predefinida Rital en su software Power Engineering. ¿Okay? Por lo tanto, cuando nosotros seleccionamos estas soluciones, ya él nos trae por defecto el tamaño correspondiente al uso de ese equipo de maniobra que hayamos seleccionado. Entonces nos facilita muchísimo la vida en ese sentido. Vamos a ver acá qué otra cosa nosotros necesitamos saber de la norma. Fíjense que la regla general, como yo les había indicado, habla de los criterios de diseño a nivel de selección y de cálculo, si se pudiera decir, con respecto a este tipo de armarios. Pero esta como tal no puede ser trabajada de manera aislada, sino que más bien tiene que ir acompañada con su parte. ¿Okay? Bien sea en el caso de nosotros la parte 2 o para otras aplicaciones que ya vamos a mostrar más adelante, aplicarían otras partes, porque definitivamente esta norma se extiende en función al tipo de aplicaciones y al tipo de soluciones que nosotros estamos estableciendo, pero básicamente está orientada a la parte de distribución eléctrica de baja tensión. Entonces vamos a tener un ejemplo acá donde si queremos un tablero de distribución de potencia debemos considerar la parte 1 y la parte 2 de la norma. En la parte 1 básicamente encontramos tablas de valores para un factor N que se utiliza, eso también lo va a profundizar Arnulfo en la siguiente charla, que básicamente nos indica el valor proporcional que nosotros tenemos que considerar a la hora de dejar en evidencia el valor de corriente de cortocircuito pico, o a la inversa, si tenemos el valor de corriente de cortocircuito, podemos saber el valor eficaz de la corriente de cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un rango de valores que establece la norma en menores a 5 kiloamperios, entre 5 y a 10 y así sucesivamente, hasta mayores a 50 kiloamperios, que están asociados a un factor N. Este es el factor N que nosotros vamos a establecer para determinar, por ejemplo, la corriente de cortocircuito. Por ejemplo, nosotros tenemos acá 50 kiloamperios de corriente eficaz. Bueno, nosotros vamos a tener una corriente pico de cortocircuito de 50 por 2.2 kiloamperios. ¿Sí? Si no me falla la memoria, esto debería ser, ¿cuánto? 110 kiloamperios aproximadamente. Y de manera inversa, cuando nosotros nos vayamos a las tablas, que lo vamos a ver con Arnulfo, las tablas nos dan los valores picos de cortocircuito y queremos llevar al valor eficaz, aplicamos la misma historia. Vamos al revés, el valor lo podemos tomar con 2.2 o 2.1 dependiendo del criterio de diseño y las condiciones en las que estén. Pero básicamente eso forma parte de la norma en su parte 1. Ahora, ¿qué vamos a ver en la parte 2? La forma constructiva. Esto es un ejemplo, esto lo vamos a profundizar más adelante, que tiene que ver
con la separación o el tipo de formas que también se le indica en este tipo de tablas, de las formas, como puede estar construida la solución. Ahí se establecieron 4 formas, cada una deja en evidencia un tipo de solución, aislando o no los elementos que están participando en ella. Eso lo vamos a profundizar más adelante, así que no se preocupen en esforzar la vista intentando dilucidar lo que dice acá. Hay desde la forma 1 hasta la forma 4. Como les estaba comentando, entonces, tenemos que la parte 1, digamos que es la base del compendio de partes que vienen a partir del establecimiento de la 61439. Pero fíjense que tenemos la parte 2, que es la que hemos venido hablando, y adicionalmente tenemos 5 partes más, perdón, que nos hablan de los tableros de distribución de corriente, pero de bajas corrientes, o sea, son pequeños tableros de distribución. Tenemos también criterios para la construcción de tableros de distribución para obras, como este tipo de trineos con armarios en fibra, en poliéster o en fibra de vidrio, ¿ok? Con este tipo de tomas industriales. Tenemos este tipo de armarios específicamente para las redes públicas, o sea, criterios constructivos para el conjunto de aparellaje en redes públicas. También hay un apartado específico de eso. Luego tenemos los sistemas de canalizaciones prefabricadas. Aquí vemos todo lo que corresponde a los sistemas de blindobarras, por ejemplo. Y finalmente, que esta es una de las más nuevas, la instalación para instalaciones especiales, bien sea instalaciones marinas, mercados, campamentos y vehículos eléctricos, que es lo que una de las cosas que está más sonando actualmente. Entonces, todo esto corresponde a la 61439, 7 partes. La que a nosotros nos interesa como integradores de tablero es la parte 1 y la parte 2, al menos que evidentemente ustedes estén orientados a trabajar con el rubro de obras públicas o en los tableros de distribución de obras. Ahí ya tendrían que validar la parte 4 y la parte 5, por ejemplo. Ya viendo este contraste, las novedades que vamos a tener con la norma anterior con respecto a la nueva es esto. Anteriormente hablábamos de un conjunto seriado y un conjunto derivado seriado. Ya no vamos a hablar más de eso. La nueva norma me establece en 2 partes, una donde nos dice las reglas generales y una segunda parte donde me establece los criterios para el conjunto de aparamenta de potencia que eh, lo, lo estableció como el PSC Assemblies, ¿ok? Eso digamos que son siglas en inglés. No mencionan, ya saben, no mencionan que los conjuntos van a estar completamente, digamos que certificados, o puede que no, que haya una parte que se tenga que verificar. Eso ya no existe en la nueva formulación de la 61439. El tablero tiene o no que estar certificado. O sea, los fabricantes de las soluciones de distribución de corriente tienen que sacar sus soluciones ya certificadas. ¿Okay? Y ese es el primer paradigma que se crea en todo eso. Ok, entonces el integrador está certificado automáticamente. Evidentemente no. La forma constructiva y cómo se desarrolla la solución, que si se cumple con ciertos requisitos que me establece la norma en su rutina de verificación, yo puedo garantizar de que es una solución certificada bajo la 61439. ¿Okay? Hay países, ¿okay? Eso ya también le doy una nota de color, muchos colegas que pueden estar conectados, pueden estar en Perú, en Colombia, en Chile. En caso particularmente que conozco yo en Colombia, hay una legislación interna que se llama RETIE, y en ese RETIE establece que el integrador tiene que estar certificado bajo ese reglamento y tiene que cumplir con ciertos requisitos, y en los cuales se tienen que generar unas pruebas con los dispositivos de maniobra y los conjuntos de distribución que estén trabajando. O sea, al final del día, el integrador tiene que estar certificado bajo norma RETIE con armarios de X fabricante, con equipos de maniobra y de control de X fabricante. Eso particularmente en Colombia, pero en países, por ejemplo, como en Chile o en Argentina, no, realmente como está completamente eh, vinculada a la IEC, la norma local, entonces no establece
ese parámetro necesario entre los integradores. Sí te piden que, por ejemplo, los ingenieros electricistas estén debidamente registrados en la colegiatura, si se va a entregar desarrollos eléctricos, tienen que estar firmados y sellados, etcétera, etcétera, pero directamente sobre el certificado, no. Por eso que, bueno, hay una ventaja a nivel competitivo donde hay más, se democratiza un poco más el tema de integración de tableros. Parte de la verificación, como ya les había comentado, con la conformidad de la norma, es la verificación de diseño. Estamos ya hablando de la 61439, la verificación del diseño y pruebas de rutina que se pueden hacer de manera individual en la solución. Ahora, esas pruebas, esa verificación de diseño que se establecen según la norma, se pueden poner en evidencia tres de ellas, tres métodos de verificación que establece la norma. Una verificación mediante ensayos, que son pruebas que se realizan en laboratorios acreditados. Luego tenemos otro método que es la verificación mediante medidas o cálculos, ya esos establece con simulaciones, por ejemplo. Y tenemos un tercer método que es verificación mediante normas de diseño, que básicamente, como lo indica, es de la manera constructiva como se desarrolla la solución. Entonces, mediante ensayos, como habíamos mencionado, lo dice la norma en este apartado, en el 3.9.2, que son ensayos realizados a una muestra de un conjunto para demostrar que cumple con los requisitos de la norma aplicables al conjunto. ¿Qué se suele ver en este tipo de ensayos? Resistencia de materiales, condiciones inífugas, grado de protección IP, grado de protección contra el impacto IK, etc. Son todas esas pruebas que se realizan en ensayos de laboratorio como para validar que esos productos cumplen con los requisitos mínimos indispensables. Luego tenemos la evaluación, que son los cálculos aplicados para demostrar que el diseño cumple con los requisitos de la norma. ¿Qué quiere decir? Bueno, evidenciar la coordinación de protecciones mediante algún tipo de cálculo, validar el área, por ejemplo, si estamos teniendo que cumplir con la 61641, el perímetro que debe tener el sistema de armario para cumplir una clasificación del tipo B, por ejemplo, las fallas, cómo van a accionar las protecciones en función a una simulación realizada por computadora, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas están dentro de esta evaluación. Y luego tenemos que las reglas de diseño, que son reglas que se pueden aplicar de manera alternativa para la verificación. O sea, puede ser en taller, en una prueba FAT, por ejemplo, donde tengamos el supervisor del taller con el supervisor de la obra y quieran hacerle un testeo de estanqueidad al armario. Bueno, se somete el armario a unas pruebas, etcétera. Entonces se valida en sitio, en las pruebas FAT, que evidentemente la integración de un componente nuevo, un tejadillo, lo que fuese, cumple con la estanqueidad requerida para ese proyecto. En función a eso, vemos que tenemos acá que las reglas de diseño también tienen un sistema de verificación basado en 10 puntos también, donde se supervisa, como les había mencionado en las pruebas, que evidentemente se cumple o no lo requerido a nivel de implementación. Por ejemplo, la selección de los conductores también puede ser parte de la regla de diseño, la selección de la paramenta, la selección de los aisladores, el distanciamiento de los aisladores, etc. O sea, esos 10 puntos hablan de todo eso, ¿ok? Y si hace el cumplimiento o no directamente sobre la prueba que se haga en el taller. Eso forma, de hecho, parte indispensable dentro de la verificación en el taller con el integrador y el cliente final, ¿no? Como para garantizar que se está estableciendo todos los diseños necesarios para el cumplimiento de la normativa. Ahora fíjense esto, los tres métodos son equivalentes entre sí, ¿ok? O sea que podemos utilizar uno u otra y homologar lo que estamos haciendo con respecto a la normativa. O sea, no son excluyentes, no necesariamente tienen que mezclarse o no. O sea, si uno ya de por sí dentro de un ensayo te permiten utilizar cualquiera de los tres sustituye al resto. Pero
evidentemente en esta tabla que yo les estoy mostrando acá, dejan evidencia de que no todos los métodos son aplicables en los puntos mencionados, en las características de verificación. Por ejemplo, a nivel constructivo del material, necesariamente tenemos que pasar por la verificación mediante pruebas de ensayo, o sea, los laboratorios. Aquí la parte de cálculo y las reglas de diseño no aplican para el tema del material. Luego sí tenemos casos como, por ejemplo, tenemos el distanciamiento, perdón, aquí, por ejemplo, el punto 4, la eficacia del conjunto ante fallos, tiene la verificación, tiene la verificación por laboratorio, mediante el cálculo y reglas de diseño. Y así también tenemos, por ejemplo, resistencia soportada en el punto 10, resistencia soportada al cortocircuito, tenemos que todas aplican, o sea, con que nosotros pongamos una, es más que suficiente como para sustituir el resto. Pero básicamente este es el mapeo de los 3 métodos que se pueden utilizar para la verificación. Ok. ¿Qué pasa en el caso de Rital? Bueno, si ustedes se fijan en esta valoración que tenemos con respecto a la 61439, Rital tiene en la mayoría de los puntos, o decir la totalidad de los puntos, cubiertos con el producto como tal Rital. Tenemos, a nivel de materiales, tenemos todo cubierto por la parte de Rital a nivel de verificación con respecto a la norma, las protecciones, la compatibilidad electromagnética, etcétera. Y en los casos en donde se requiera de pronto, que es lo que está resaltado aquí en azul, verificarlo con los equipos de maniobra, ahí sí, evidentemente, tenemos que trabajar de manera conjugada con el equipo. O sea, tenemos que probar el sistema, ¿ok? El dispositivo, los componentes conectados al sistema de distribución de barra de Rital. Evidentemente tenemos que hacer uso de un equipo de maniobra que es de un fabricante X y homologarlo con el sistema. Por eso que ustedes ven acá Rital y Manufacture, que es básicamente el fabricante del equipo. Básicamente nosotros trabajamos directamente en la columna de RIF4Power en este momento, porque es el propósito de la charla, pero vale la pena destacar que de la misma forma nosotros podemos homologar la solución para el sistema Reline 60 solamente para armarios autosoportados y cajas compactas con la solución AE o AX en el nuevo lanzamiento. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a evidenciar básicamente las pruebas que se realizan en Rital, así queda todo bien claro. Espero que sea de utilidad, son unos 4 minutos y luego seguimos. Yo voy comentando un poco con respecto al... le bajan un poquito de volumen. Quality, made by Rital. Los armarios protegen equipos eléctricos ante condiciones ambientales y protegen a las personas de los riesgos eléctricos. Es el proceso los de armarios fabricación Rital se producen a gran escala, utilizando maquinaria y tecnología de última generación, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad en 11 plantas de producción alrededor del mundo. Ahí se ve cómo es el proceso. Nuestro tratamiento superficial está estableciendo nuevos estándares y ofrece la mejor protección posible para nuestros armarios. Nanocerámico, inmersión por electroforesis y texturizado, como lo están viendo ahí. En nuestro laboratorio de calidad certificado, inspeccionamos y ensayamos nuestros productos basándonos en reconocidas normas internacionales. Con el objetivo de cumplir con los requisitos de estas normas, un armario debe pasar hasta 20 ensayos diferentes. Carga estática, carga dinámica, condiciones ambientales, cortocircuito, accidentes ambientales. Bueno, pasó demasiado rápido, pero son básicamente todas las pruebas que se realizan en la... Los armarios Rital se someten a minuciosos controles de precisión dimensional. El ensayo de niebla salina es una manera de probar la resistencia a la corrosión. Somete la solución en condiciones bastante extremas en ambiente salido. El espesor del recubrimiento se comprueba continuamente. Esta es la prueba antiimpacto, el grado de protección IK.
Esto también se aplica a la capacidad de carga mecánica, como se muestra con ensayos de tracción y de compresión. Son las pruebas de desgarre de la solución. La vibración. El comportamiento dinámico se muestra en el ensayo de vibración. Hasta nivel 3 y a nivel 4 ya se necesita un sistema de fijación especial para... Las simulaciones ayudan a comprobar la resistencia del producto ante condiciones ambientales extremas. Perfecto. Calentamiento. Verificamos la capacidad de carga actual del sistema Rital. Protegida de forma segura ante cortocircuitos. La diferencia con o sin puertas, como queda todo dentro, contenido. Garantizando la perfecta protección de las personas y de la planta de producción en caso de arcos accidentales. Cómo acciona el techo, el sistema de flexión del techo, muy típico de este tipo de armario, para el desahogo de la presión. Comprobamos la potencia de refrigeración real de nuestros refrigeradores de acuerdo a la última norma EN. Estancamiento. Los ensayos de categoría de protección IP son la prueba de que los armarios están perfectamente protegidos ante cuerpos extraños y humedad. Aquí, los armarios demuestran que soportan daños externos. Comprobamos regularmente la resistencia térmica de nuestro material plástico. Este es uno de los puntos más importantes a establecer, porque el material tiene que tener capacidad de autoextinguirse en el caso de... Finalizamos estos ensayos con inspecciones regulares durante la producción y en el departamento de preparación de mercancías. La extensa gama de ensayos es garantía del estándar de calidad único de Rital. Todo eso que estamos viendo forma parte de la primera fila que habíamos visto anteriormente, que son ensayos realizados en laboratorio. ¿Okay? Eso es lo que básicamente nos indica este video. Ahora, vamos a seguir hablando un poco y estableciendo los alcances, y parte de lo que nos indica la norma es establecer quién es el fabricante original y quién es el integrador, básicamente. Según la norma, fíjense que el fabricante original es el que lleva a cabo el diseño y la verificación asociada al conjunto, bien sea el armario, el sistema de barras y la soportería, de acuerdo a la normativa establecida vigente, que es la 61439. Dentro de las responsabilidades que tiene ese fabricante original se encuentra el diseñar la gama de cuadros y es responsable del diseño, o sea, tiene que diseñar la solución y es responsable del mismo, hacer las pruebas para demostrar la conformidad de la norma contra las condiciones más severas, o sea, él tiene que ser consciente de que tiene que someter sus soluciones a las condiciones más severas para garantizar el cumplimiento de la norma, y adicionalmente preparar toda la documentación para que el cliente, a través del catálogo, el manual, la instalación del software, pueda instalar y desarrollar estas soluciones. Ahora veamos un ejemplo de ello. Sería algo como esto. Cuando nosotros diseñamos las soluciones con el Power Engineering, por ejemplo, a nosotros nos dan un conjunto de planes de ensamblaje de nuestra solución que nos proporciona toda la información necesaria para poder armar la solución sin ningún problema. O sea, y nos establecen, por ejemplo, dónde se deben de fijar los soportes de barra para protegerlo contra cortocircuito, los distanciamientos de cada uno de los juegos de conexiones, etcétera, dónde va a ir cada elemento, y así sucesivamente. De todas maneras, dentro del software, ustedes pueden incluso descargar el documento general, o sea, el plan de ensamblaje general de la solución Rital, donde están toda la gama de columnas ya preestablecidas con
sus indicaciones de cómo ensamblarlo con el nivel de torqueado adecuado, la herramienta que se tiene que utilizar, etcétera, etcétera. O sea, está toda la documentación necesaria como para desarrollar una solución requerida o realmente necesaria para llevarlo adelante. Y la ventaja que ustedes van a tener dentro de este desarrollo, que a través del software ustedes pueden seleccionar distintos equipos de maniobra, distintas parámetros, que eso es un punto de verdad muy importante a la hora de distinguir, por ejemplo, Rital del resto de fabricantes, porque nosotros tenemos la particularidad de tener homologado nuestra solución a todas esas marcas que ustedes están viendo. O sea, si ustedes trabajan con ABB, usted trabaja con Schneider, trabaja con General Electric, trabaja con Terasaki, Mitsubishi, Eaton o incluso Siemens, usted puede trabajar con la solución de distribución de corriente de Rital sin ningún tipo de inconveniente y homologarla con el cumplimiento de la norma 61439. ¿Ok? Cosa que le marca un diferencial importante a la hora de establecer cuál es el equipo de maniobra que va a establecer, con qué aliado se va a orientar o a inclinar, etcétera. Entonces le da bastante flexibilidad a la hora de decir cuáles son las estrategias de negocio que va a establecer para ese proyecto, por ejemplo. Luego tenemos lo que es el fabricante del conjunto, que básicamente lo que nos dice la norma es que es una organización que toma la responsabilidad de instalar los componentes de acuerdo al diseño del fabricante original para cumplimiento de la 61439. El fabricante del conjunto puede ser la organización diferente del fabricante original, eso, bueno, se sobreentiende, pero pudiera ser inclusive el fabricante original. En el caso de Rital, esto está bastante separado porque nosotros como tal somos, o por lo menos las filiales que pertenecemos al equipo de Latinoamérica, somos venta consultiva. Nosotros no trabajamos directamente en la integración de las soluciones. Nos apoyamos directamente en integradores como ustedes y en tableristas para desarrollar las soluciones y nosotros guiamos el desarrollo de las mismas, más no tenemos las manos para construir la solución. Y este fabricante del conjunto tiene que ser responsable de seleccionar los componentes correctamente, utilizando los catálogos y el software del fabricante. O sea, tendrías que apoyarte en las herramientas que proporciona Rital para desarrollar la solución y ensamblar e instalar los componentes según las instrucciones del fabricante original. Es el punto que yo les había mencionado. Una vez que ustedes desarrollan el diseño, generan el plan de ensamblaje y se apoyarían también en el manual de la construcción del tablero para poder entonces armar. De verdad que una de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención de estos manuales son extensos, pero el índice nos da directamente la información. Una de las cosas que nosotros vamos a ver ahora, vamos a profundizar en ese manual, me parece interesante de pronto mencionarlo. O sea, cómo está desglosado cada punto, cada columna, y ahí les va a decir toda la información que necesitan saber para integrar la solución de Reform. Y finalmente, tenemos la verificación de rutina de cada conjunto, que esos son esos 10 puntos que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Para verificar que efectivamente todo está bien seleccionado, todo está dimensionado, todo cumple con los torqueados, la selección de los conductores, etc. Luego tenemos este tipo de despieces que son muy típicos de los sistemas de distribución, donde dejamos en evidencia los soportes para barras principales, las piezas de contacto para hacer la conexión con el sistema de barra principal. Otro punto interesante de pronto a resaltar, sin entrar en mucho detalle, porque esto lo profundiza Arnulfo, es que si se fijan, los sistemas de distribución de barra de Reef4Power no requieren la mecanización directa de la barra. O sea, nosotros aprovechamos todo el bloque sólido de la barra de cobre y utilizamos son piezas de contacto para hacer la conexión con los sistemas de llegada de barra. Por ejemplo, de este interruptor principal se acopla al bus de barra no con perforación de barra, sino que se utiliza a través de estas piezas de contacto. Luego tenemos los soportes, los juegos de soporte para cortocircuito, que si se fijan es una pletinita de fibra que lo que me da es la rigidez necesaria para evitar que las fuerzas electrodinámicas me deformen la barra y hagan que se unan las fases, generando el cortocircuito, sino que me establece una rigidez necesaria
como para evitar que se doblen las barras, porque realmente ante un conato de cortocircuito, estas barras parecen gelatina ante un cortocircuito, realmente. Entonces, estos bloques le dan esa rigidez que necesitamos para evitarlo. Puntos de conexión como los que ven acá, que sencillamente son kits que se utilizan para hacer la conexión con conductores eléctricos. Por ejemplo, el sistema de barra principal, y nosotros establecemos una distribución como esta, pudiéramos adquirir este tipo de kits para el sistema de barra. Algo que es muy importante de mencionar, estos son definiciones de fabricante, o sea, del fabricante original para el cumplimiento de la 61439. Ustedes mecanizan estas barras y evidentemente el mecanizarlo, el agujerearlo, limita considerablemente la densidad de corriente por milímetro cuadrado de las barras. Por eso que es muy importante seleccionar adecuadamente las barras. No quiere decir que no puedan utilizar este tipo de implementaciones, pero por ejemplo, si ustedes están restringiendo una barra, por ejemplo, Retail te permite transportar X cantidad de corriente con una barra de 60 por 10. Entonces, si yo la voy a perforar, ¿ok? Evidentemente, esas propiedades de esa barra van a cambiar porque vamos a tener menos ocupación de cobre dentro de la barra. Entonces, tenemos que sobredimensionar la barra para poder hacer esas conexiones que ustedes están estableciendo. Y adicional a eso, se tiene que verificar el torqueado de cada punto que ustedes están instalando en el sistema de barra para el cumplimiento correcto de la norma. ¿Okay? Porque es básicamente en el diseño de selección donde nosotros tenemos que dejar en evidencia, no directamente, no vamos por el camino rápido, que es la verificación con el fabricante original, sino que tendríamos que irnos por el otro método para validar que lo que estamos haciendo no va a distorsionar la norma, que eso es un punto de los que siempre consultan, bueno, si yo utilizo el punto de conexión o si yo establezco, no, me saco el kit de acople y quiero ir directamente a la barra. Bueno, tener en cuenta esas consideraciones y verificarlo mediante los otros métodos para validar que efectivamente no estamos afectando el cumplimiento de la norma. Bien, una vez que nosotros hacemos entonces el diseño, el software nos proporciona la verificación de diseño, que son las pruebas únicas requeridas. Eso es básicamente un manual donde nos dan todas las pruebas y todos los ensayos con su número de referencia por si se necesita acudir como consulta luego. Y adicional a eso, nos entrega lo que es la verificación de rutina, que son los puntos que habíamos mencionado que sirven como confirmación para la verificación de diseño y es parte de la documentación dentro de lo que vendría siendo el dossier o el informe final de mi sistema. ¿Okay? Esto vendría siendo la verificación de diseño. Este documento es un documento básicamente único que genera el software directamente y ya tiene todo lo establecido según la norma para proceder. Bien, les había comentado entonces de que en la parte 2 habíamos hablado de los tipos de formas. Muchos de ustedes probablemente ya hayan visto esto varias veces con nosotros o ya tengan conocimiento de esto por otra referencia, más sin embargo, vamos a mencionarlas rápidamente como para dejar en evidencia las 4 formas y cómo pudiéramos nosotros configurar la solución en el Power Generate. Así se les hace mucho más rápido el concepto de configurar o el proceso de configuración dentro de la aplicación. Fíjense que en estos símbolos vamos a dejar en evidencia los tipos de elementos que en los que nos tenemos que concentrar a la hora de establecer el criterio. Primero tenemos la envolvente como prioridad, luego tenemos las separaciones internas demarcado con estos cuadros como de color naranja, tenemos la barra de distribución, luego tenemos el elemento funcional con este cuadrito que ven acá y finalmente tenemos que tomar en cuenta los terminales asociados a los conductores externos. ¿Okay? Tenemos esos 5 puntos: envolventes, separaciones, bus de barra, elemento funcional y terminal de salida. ¿Qué me establece la norma? En su forma 1 me dice que esos 5 elementos están dentro del envolvente sin ningún tipo de separación. O sea,
todos los elementos están compartiendo el mismo área y yo puedo tener contacto directo con cualquiera de ellos, si así lo deseas. Yo abro la puerta de mi armario y veo el bus de barra principal, veo los terminales de salida y los elementos funcionales, todo compartiendo el mismo espacio. No hay elementos de separación, por lo que ven aquí, no hay cuadros naranjas. Ahora, cuando ya pasamos a otra forma, comenzamos a evidenciar separaciones internas. La forma 2 nos establece de que el bus de barra tiene que estar separado de las unidades funcionales y este a su vez puede o no estar separado con los terminales de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una separación de elementos funcionales como lo ven acá con los terminales de salida en la parte de atrás, si lo podemos mencionar de esa forma, o sea, compartiendo el espacio donde está el bus principal. Esta solución es muy típica en los armarios donde nos piden contrapuerta, ¿ok? Donde abrimos la puerta principal del armario y vemos una contrapuerta calada y al frente de esa contrapuerta vemos de pronto el elemento de maniobra del interruptor, o sea, la lengüeta o lo que fuese, la unidad motorizada del interruptor. De esa forma ya nosotros podemos establecer que es una forma 2A. Y cuando abrimos esa contrapuerta, ya vemos el bus de barra, vemos los terminales, vemos todo. Y la forma B es una forma muy típica que se ve mucho en los sistemas de automatización, en los armarios de arranques directos, cuando se trabajan con PLC, variables de velocidad, etcétera, que es donde tenemos el bus de barra aislado, puede ser en el techo, en la parte de arriba de la placa, etcétera, y los elementos sobre la placa de montaje, cableados a un conjunto de borneras que típicamente no es una norma, no es nada riguroso, sino que típicamente vemos el conjunto de borneras de potencia y control en la parte de abajo. ¿Ok? De esa forma, nosotros establecemos la forma 2. Ahora, la forma 3, que es la típica cuando la piden modular, ya te indica de que aparte del bus de barra, los elementos funcionales están separados unos de otros. Y a su vez, nosotros podemos separar los terminales de salida o no del sistema de barra principal, que es lo que ustedes están viendo en la imagen. En la forma 3A tenemos los elementos separados del bus de barra y los terminales de salida, y tenemos en la 3B, que es la más típica realmente que se suele pedir, vemos el bus de barra separado de los elementos funcionales y a su vez tenemos un pasillo lateral donde están compartiendo todos los terminales de salida de esos equipos, que es el típico armario de 400 milímetros que vemos al lado o de 300 milímetros dependiendo del fabricante. Eso es lo que realmente es en el fondo la utilización de este tipo de solución. Y finalmente, la más rigurosa vendría siendo la forma 4, que me establece que la separación del bus de barra siempre va a estar. Pero fíjense que el elemento funcional puede o no puede compartir el terminal de salida y a su vez los terminales de salida sí o sí tienen que estar separados. O sea, la diferencia entre el 3 y el 4 es básicamente la separación que hay de los terminales de salida que en las otras formas siempre estuvieron compartiendo espacio. Entonces tenemos que tenemos el módulo donde está el interruptor y tenemos los terminales ahí mismo de salida, que este es otro, si me pregunta a mí, es otro típico error a la hora de entregar una solución, porque el cliente nos exige de pronto el 3B y no dejamos los terminales de salida de esos elementos funcionales expuestos en el pasillo lateral, sino que lo dejamos adentro de forma tal de que cuando estén en sitio, el técnico, el electricista o la persona que esté haciendo todo el cableado tenga que ingresar al módulo e incorporar los conductores al elemento funcional. Estamos entregando una solución realmente en una forma 4A. En la buena práctica tenemos que dejar afuera del cubículo el terminal de salida para cumplir a rajatabla la 3B. Y finalmente la 4B me separa los terminales de salida con cubiertas. O sea, no es que vamos a tener compartimentado el pasillo lateral, sino que hay un kit, por ejemplo, que probablemente nos muestre Arnulfo, que es una suerte de capuchones, ¿okay? De cubiertas que se colocan justo en la salida del terminal que lo aíslan del resto. Entonces, cuando abrimos la puerta del pasillo lateral, vemos esas cubiertas puestas una encima de otra. De manera de resumen,
Vamos a ver ejemplos de cómo vendría siendo la forma. Fíjense, cuando abrimos la puerta, vemos todo junto, los terminales de salida. Bueno, en este caso tenemos buses de barras conectados para los terminales de salida, el bus principal, todo directamente eh, eh, ahí en contacto directo con el usuario. Este tipo de normas, este tipo de formas muy poco se suele solicitar, por lo menos en las aplicaciones en las que nosotros estamos incorporando la solución de Ready4Power. La forma 2, ya vemos que el bus de barra que estamos trabajando aquí con el Rayline está en la parte de atrás y al frente todos los elementos funcionales, ¿okay? Con su forma 2A, 2B, porque los terminales de salida están directamente vinculados a sus unidades. Y en esta forma, la forma 4, ya vemos el compartimentado. Estas son gavetas de control, pero tranquilamente pudieran ser arranques directos, variadores de velocidad, arrancadores suaves, etc. ¿Okay? Pero aquí lo que se deja en evidencia es el compartimentado de cada columna. Para resumir entonces el tema de la norma 61439, tenemos esta diferencia, ¿no? Anteriormente teníamos el test de verificación y teníamos las pruebas que entregaban una solución completamente testeada o se tenía que realizar por parte del integrador unas pruebas tipo que eran parciales para finalmente verificar bajo estos ensayos de rutina el cumplimiento de la normativa. ¿Qué vamos a ver entonces en la 61439? Que el fabricante original desarrolla la solución mediante verificación del diseño y bajo cualquiera que fuesen los tres métodos, valida la norma en sus elementos. Luego le entrega toda la información al integrador y este tendría entonces la responsabilidad de dimensionar correctamente el sistema de distribución con su aparamenta, desarrollar el ensamblaje, verificar bajo rutina de verificación y finalmente obtenemos una solución que está verificada acorde a la 61439. O sea, aquí es donde realmente nosotros estamos viendo la diferencia de los cambios de norma. Con esto cerramos de alguna manera la 61439. Pero ¿qué pasa con la 61641? Rápidamente se las voy a comentar acá, como para hacer entonces el break de 5 minutos. El arco eléctrico es un fenómeno que se produce frecuentemente frente a fallas o malas maniobras de los equipos. Suele ocurrir este tipo de explosiones, como lo están dejando acá en evidencia, y lo que se genera es un flash over, un destello, como una explosión, como un flash acompañado de una sobrepresión y una sobretemperatura. De hecho, las temperaturas son tan elevadas en esas fracciones de segundo, que pueden ocasionar quemaduras tan severas en el cuerpo humano que pudieran llegar a mutilar a la gente, o sea, chamusca la piel y con la suma de la sobretemperatura y la alta presión que se genera, te pueden mutilar básicamente parte del cuerpo, incluso te puede hasta matar dependiendo de qué zona te impacta directamente esa onda. Si rebobinamos un poco, la temperatura y la presión están relacionadas de manera proporcional. Por eso que cuando tenemos ese flash over, esa ruptura eléctrica genera esa onda expansiva que a su vez genera esa sobretemperatura, ¿okay? Y es lo que hace esa explosión de manera, digamos que esférica o si nosotros lo queremos ver mejor como radial sobre toda la superficie del armario que impacta sobre la superficie del mismo. Entonces, por eso es que hemos visto algunos videos de accidentes eléctricos donde las puertas de pronto están abiertas, hay un operador que está pasando y ocurre ese arco o esa explosión y no se ve más nada. O sea, el operador queda completamente chamuscado, queda expedido hacia otro lado, a metros del armario, y es por eso, por esa onda expansiva generada por esta explosión. Entonces, ¿qué es lo que trata de evitar a toda costa el arco?
la 61641, que todo eso, ese accidente ocurrido por ese flashover y esa onda explosiva se lleve, o sea, se ejecute o sea neutralizada de la mejor manera para evitar el accidente de los operadores. ¿Cuáles son los típicos, cuáles son las típicas causas raíces que puede generar el arco eléctrico? Bueno, tenemos impurezas, polvo y humedad. ¿Okay? La humedad hace que el ambiente se haga permeable, se haga más conductivo que en un ambiente seco, por ejemplo. El excesivo polvo que pueda haber puede generar caminos que finalmente terminen en arco eléctrico y bueno, impurezas, estar un poco más, está relacionado a eso también. La corrosión, bueno, forma parte de eso, que puede provocar el arco por las barras, por la chapa como tal, el deterioro de la chapa puede generar ese tipo de fracturas en el metal que terminan cayendo directamente sobre el bus de barra. Parece una cosa sacada de película de terror, pero realmente créanme que en muchas visitas o en muchos recorridos de planta que nosotros hemos podido realizar, hemos dejado en evidencia tableros con situaciones de corrosión bastante importantes y focalizadas en lugares muy críticos del sistema, sobre todo porque están cerca del sistema de barra. Eso puede generar un foco de accidente importante. ¿Por qué? Bueno, porque si bien supongamos que la placa no se cae, pero la corrosión hace que el metal se destruya y genere una filtración y posteriormente ocurre, no sé, una fuerte tempestad, una lluvia, se filtra esa agua, cae sobre el techo del tablero, se escurre esa agua sobre el sistema de barra y ahí es donde ocurre el accidente realmente del arco. Luego tenemos los contactos accidentales, típicamente hechos por personal, lamentablemente personal técnico que hacen alguna maniobra, se confiaron, dejaron una herramienta o se les cae la herramienta también como parte de los puntos y generan ese flashover y ocurre la explosión. Otro es el sobrevoltaje, cuando hay subidas de tensión abruptas y que el sistema o sea, el sistema de corte no lo detecta oportunamente, hace que esa elevada tensión genere una ruptura dieléctrica entre los dos sistemas de barras y ocurre el arco. O sea, por eso que se tiene que establecer un distanciamiento mínimo y con los sistemas de soportería adecuados para evitar que si existe alguna posibilidad de arco, este sea contenido por este sistema de accesorios. La falla de materiales, evidentemente, los materiales tienen que estar bien verificados y testeados. No podemos tener aisladores cristalizados que se rompan fácilmente o que no cumplan con las condiciones requeridas por la norma. El diseño inapropiado y la utilización inapropiada de los equipos, bueno, es evidente que también dejan expuesto o dejan las probabilidades de aumento del riesgo de arco eléctrico mucho mayores. Pero digamos que de manera directa, vemos que estos son los puntos que pueden provocar el arco eléctrico. Dentro de ese alcance de la norma, yo les había medio comentado de que tenemos tres clasificaciones de arco. En las tres estamos nosotros como retail, pero vamos a entrar en detalle en cada una para saber cuáles son los alcances de la envolvente como tal dentro de esas clasificaciones. Fíjense que parte del concepto que nos dice la norma es que se tiene que evitar ante el arco interno la expansión de los materiales que conforman un gabinete y así permitir la protección del personal que se encuentra cerca de él. Ya eso lo hemos hablado muchas veces. Ahora, las tres clasificaciones que les comentaba está compuesto por 7 criterios, donde la clasificación A es la que cubre la mayoría de los criterios que les vamos a mencionar. O sea, son 5 criterios en la clasificación A. El B tiene incluida la clasificación A e incorpora un sexto criterio, y la condición C o la clasificación C está la B y la A e incluye el último criterio. Entonces, veamos los 5 de la clasificación A. El primero, como lo indica aquí la figura, las puertas
las cubiertas, entre otras cosas, tienen que estar correctamente aseguradas y no se deberán abrir en el caso de un arco. ¿Okay? O sea, los sistemas de cerradura, los laterales, todo tiene que tener un sistema de fijación de forma tal de que si existe un arco, estos no van a salir, no van a abrirse abruptamente, sino que van a contener la explosión. Eso es lo primero que establece. El criterio número 2 dice que las partes no deben salir volando, así sean pequeñas, hasta de 60 gramos. O sea, son pequeñas piezas, tornillos, mm, algún tipo de accesorio en general, no puede salir volando por los aires. Por eso es que se evita la implementación de equipos o mucha cantidad de aparamenta sobre las puertas para evitar que ante una explosión estos salgan expedidos y que puedan agravar a una persona, ¿no? Pues salen como proyectiles básicamente esas unidades. Como tercer criterio, no cause agujeros en las partes externas. El arco puede generar, dependiendo del espesor de la chapa y la dureza del material, y si no está corroído, por ejemplo, si no está debilitado por corrosión, la chapa tiene que soportar que la explosión no se generen orificios en el armario. O sea, tiene que soportar todo eso. Debe tener la rigidez, tiene que tener el espesor adecuado, el recubrimiento adecuado. No tiene que estar, por eso que la corrosión juega un papel fundamental en la chapa, etcétera. Criterio 4, los indicadores, todos los indicadores no deben ser inflamables, o sea, todo lo que corresponde al sistema de distribución de corriente, los equipos funcionales, las bornas, todo lo que está dentro, que está involucrado en el sistema de distribución, no debe ser inflamable. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos tienen que cumplir la UL 94. Luego tenemos el sistema de puesta a tierra que tiene que estar operativo siempre. El sistema de puesta a tierra en este tipo de equipamiento es de vital importancia porque drena de alguna manera toda la falla, toda la corriente producto del arco eléctrico, una falla eléctrica de este calibre. Y tiene que quedar operativo una vez ocurrida la falla. Luego tenemos en la clasificación B la que nos dicen, bueno, cumples los 5 puntos de la clasificación A y adicionalmente tiene que generar una limitación espacial en el área definida. Y esto es interesante porque muchas personas preguntan, bueno, ¿cómo hace Rital para hacer de esto posible? Hay papers donde establecen ciertos criterios de distanciamiento, de alineamiento, pero esto va a hacer parte de un cálculo previo que se establezca con el ingeniero electricista en función de los equipos de maniobra que se implementan, la ubicación del armario, etcétera, etcétera. Y software como de pronto ETAP, que es un software para coordinar, para hacer simulaciones de coordinación de protecciones y entre otras cosas, de fallas, etcétera, nos indica cuál es la delimitación que vamos a necesitar nosotros dentro de nuestro armario. Y eso forma parte de la clasificación del tipo P, que está involucrado definitivamente el armario Rital. Y luego tenemos la clasificación C, que abarca los 6 criterios previos y adicional dice que ante una operación de emergencia es posible, después de la rectificación de la falla, o sea, el equipo de maniobra, lo que quiere decir el criterio, es que el equipo de maniobra tiene la capacidad de restablecerse en una condición de emergencia. O sea, no necesariamente va a trabajar en una condición nominal, sino que el interruptor puede quedar en un 50% de implementación, de funcionamiento, mientras, bueno, se consigue el reemplazo. El equipo tiene que ser capaz de restablecerse, así sea en un porcentaje de su condición nominal. Estos productos, por ejemplo, los productos como de Siemens, ABB, Schneider, por lo general ellos tienen una gama de interruptores principales que restablecen en este tipo de condiciones. Habría que consultar la bibliografía y saber cuál es el porcentaje de capacidad que tienen para restablecerse. Muchos incluso tienen hasta el 100%, de hecho. De verdad que es otro tema, algo bastante interesante que profundizar luego, pero si se fijan en la clasificación B y C, no hablan detenidamente de algún criterio extraordinario que tiene que tener el armario. O sea que Rital pudiera cubrir
todas las clasificaciones sí se establecen los parámetros adecuados en la clasificación B, en la clasificación C. Ahora, ¿qué pruebas se realizan dentro de este test? Fíjense que se verifica que evidentemente el criterio 1 se cumpla y en cualquier parte del tablero que pudiera causar daño no debe salir despedido los elementos voluminosos, bordes agudos, ventanillas de inspección, ¿ok? Flap para alivio de presión, tapas removibles, tanto materiales metálicos como plásticos. O sea, se tiene que verificar evidentemente todo eso, que es un punto que probablemente mencione Arnulfo en la siguiente charla. Y fíjense que durante la prueba, si se fijan que aquí hay como una suerte de pared aquí adelante y atrás, y eso va a simular, digamos, la sensibilidad de la piel humana a una distancia bastante severa del armario, y es un indicador en una placa de algodón o lino negra de estas dimensiones de 15 por 15 centímetros, y están dispuestas de forma tal que cuando ocurre el flashover, estos indicadores no deben verse afectados, porque eso simularía la piel humana, como les había comentado. Y si afecta, evidentemente la prueba no fue pasada o sea, no fue aprobada por parte del test. Así de riguroso es el test. Luego tenemos el funcionamiento de la puesta a tierra efectiva una vez ocurrido el conato. ¿Okay? Eso, bueno, eso es parte de la, de la información. Bueno, luego de eso, tengo aquí un par de ejemplos que mostrarles, por ejemplo, de pruebas que se han realizado con la forma tipo 1, con un armario IP54, para un cumplimiento de una clasificación A. Fueron sometidos a corrientes de pico de 100 kiloamperios, un nivel de tensión de 400 voltios, un tiempo de 300 milisegundos, y luego de testearlo bajo esas consideraciones, se genera un reporte, ¿okay? Que esto nos lo genera el Laboratorio de Electrotécnica Alemán, que es la BDE, y bueno, se establecen cuáles son los accesorios que se deben de utilizar para el cumplimiento de ese arco. Yo les había mencionado anteriormente que en los techos hay un mecanismo de flexión para que toda esa presión que se genera producto del arco sea liberada de manera rápida por la parte superior del techo. Entonces, por eso es que se utilizan estas referencias que ustedes ven acá, que son unos tapones, vulgarmente hablando, que se colocan en donde van las argollas de izaje, los puntos de argolla de izaje en la parte del frente o la parte frontal, y ellas son las que me permiten mantener la estanquidad de mi armario y a la hora de que ocurra esa explosión, desvincularse rápidamente del mismo, de forma tal de que mi armario, o sea, esa tapa deflecte hacia arriba y toda esa presión se libere en la parte superior. Luego, bueno, ellos hacen un cálculo del volumen requerido dentro de la prueba y establecen entonces con el armario de Rital o sea, una diferencia a favor del sistema. O sea, nuestro sistema, el nivel exigido es 2.67 de volumen de espacio aéreo, mientras que en la forma 1 de esta solución yo puedo llegar hasta 2.88 metros, y eso es de alguna manera más capacidad entre más volumen de espacio, de aire que tengamos dentro del armario, más se mitiga o más se baja el impacto de onda expansiva, ¿okay? Se libera por el techo y listo, y se atenúa en el volumen de aire. Es como la temperatura más o menos, ¿okay? De alguna manera estoy lanzando acá unos datos de pronto muy técnicos, pero el espacio, el volumen, entre más espacio tenga como para liberar esa onda, más atenuada va a estar. Y este espacio juegan un papel crucial. De la misma manera, tenemos en el caso de que ya comencemos a tener grados de segregación, por ejemplo, del tipo 2B, unas pruebas similares sometidas a un nivel de cortocircuito distinto, ¿ok? Y me generan los reportes necesarios y también me establece cuál es la referencia, es el mismo accesorio para la liberación del techo, los espacios de volumen, etcétera, etcétera. Al final es el reporte que me entrega esta entidad, ¿ok? Con el número
de serial y las pruebas en las que está sometida. Directamente de la página esto no se da, no está expuesto, pero puede ser solicitado de ser requerido por parte del cliente final digamos que una copia de este certificado si los están pidiendo. Por lo general no lo piden, pero se han visto casos en donde sí lo exigen. Vamos a ver el último video donde vamos a dejar en evidencia las pruebas que se someten los arcos. En la primera parte, antes de darle play, vamos a ver una condición de arco eléctrico que no cumple la normativa, que está sometido a 110 kiloamperios. Y están viendo en la imagen, ya de por sí ya vemos la explosión que se genera en los alrededores, en la parte de arriba del armario. Esto es lo que no debe ocurrir en una condición de arco eléctrico. Un video de 1 minuto, rápido. Esto es lo que no debe ocurrir. Fíjense cómo está la llamarada por todos lados, por los bordes y demás. Una prueba sometida a 70 kiloamperios. Es como deflecta el techo y no ocurre nada en los alrededores del armario. Fíjense cómo queda chamuscado parte de la pintura. Son explosiones realmente importantes. Son realmente importantes ese tipo de explosiones que ocurren en estos armarios y por eso es de suma importancia, bueno, tomar esto en cuenta. Cada vez más considero que estos sistemas de protección hacia las personas se van a ir acercando más a la industria. Los accesorios que se necesitan para el cumplimiento no son muchos, o sea, no son costosos y el valor que se le puede imprimir a la solución es muchísimo más que una solución genérica o local que no cuente con este tipo de tecnologías. Así que bueno, esto vendría siendo la parte introductoria. Les agradezco un montón hasta haber llegado hasta acá. Me gustaría de pronto dar un espacio de unos 5 minutos como para tomarnos un café, estirar un poco las piernas y retomamos con todo con Arnulfo para la siguiente presentación. ¿Les parece?